Hola, muy buenos días, bienvenidos a Salud y Comunidad. Les recuerdo que nos pueden llamar al 4832-3352 o mandar un mail a sede@salsoc.org.ar. Habíamos anticipado que para el 2007 el tratamiento en nuestros programas de los riesgos cardiovasculares iba a ser un eje temático. Ya hemos tenido 2 programas al respecto y hoy tenemos la presencia, además de nuestros invitados habituales, del presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, después de un 34 Congreso Argentino de Cardiología, que realmente tuvo una repercusión tan o más grande que la habitual, ¿no? Sí, por suerte este año tuvimos una concurrencia muy importante, 10.200 participantes, con invitados tanto nacionales como internacionales de mucha jerarquía que convocaron mucha audiencia, así que estamos muy contentos. Sí. Y esto es un preludio, un anticipo de lo que va a ser el 2008, el 16 Congreso Mundial de Cardiología, que también se va a hacer en Buenos Aires. Bueno, un poco la idea era organizar este congreso con algunas innovaciones y algunas formas diferentes, justamente para ganar experiencia para el próximo año, que esperamos que haya unas 20.000 personas como mínimo, pero pueden llegar hasta 25.000. ¿Y tenemos en Buenos Aires un lugar donde se pueda contener esa cantidad de gente en un congreso? En realidad no hay un centro de convenciones todavía construido, pero donde funciona la sociedad rural es donde se va a hacer, se va a armar el centro de convenciones. Es un espacio libre que uno lo va tabicando y lo va armando y va adecuando, y ahí es donde se va a realizar. ¿Sí? Como resultados, como comentarios más salientes de este congreso que se hizo en agosto, han aparecido nuevas recomendaciones en cuanto a evaluación de riesgos, a métodos diagnósticos para detectar en forma temprana algunas patologías. En realidad las grandes novedades siempre se producen en otros congresos que no son el nuestro, y ya hubo un congreso que fue el congreso que se hizo en Estados Unidos, que se llama el American College, que es el congreso del Colegio Americano, donde comienzan a aparecer las novedades. Acá se refuerzan un poco esas situaciones, pero sí creo que hubo, para destacar, algunos invitados extranjeros como el doctor Valentín Fuster, el doctor Douglas Sipes, que transmitieron conceptos que ya conocemos, pero que son muy importantes y sobre todo están basados en la prevención cardiovascular, que fue uno de los ejes temáticos de este congreso, ¿no? Sí, para nosotros el tema de prevención, como sabés, es un tema central de todas nuestras actividades, y hemos venido trabajando con instituciones públicas y privadas, y el tema de prevención de riesgo cardiovascular y del tema cardiovascular, realmente tenerte con nosotros es un placer, porque ustedes han hecho escuela en la formación de recursos no médicos también, que puedan actuar en una emergencia, en maniobras de resucitación. Tienen cursos desde hace muchos años. Sí, la Fundación Cardiológica Argentina, que es el área de la sociedad que se relaciona con la comunidad, el año pasado cumplió 30 años, o sea que tiene miles de personas que fueron entrenadas en los cursos de resucitación cardiopulmonar básica, y después hay unos cursos que se llaman ACLS, que son cursos de resucitación avanzada, que están dirigidas a los médicos, no a la población en general. Y creo que eso es muy importante. Nosotros en nuestro país, para decir algunos números, para ver la importancia que tiene esto, y por ahí muchos no lo conocen y quizás pongan en el escenario la importancia que esto tiene. En Argentina hay 6% aproximadamente de las muertes cardiovasculares son muertes súbitas. Si pensamos que más o menos, según el último censo del 2001,
tenemos casi 300.000 personas que mueren por año, y que de esas 300.000, un tercio aproximadamente se muere de causa cardiovascular, o sea, 100.000 aproximadamente, y pensamos que 6% son 6.000 personas anuales que van a fallecer de muerte súbita, y la muerte súbita es una muerte arrítmica. Y lo más interesante de esto, como información, la Sociedad Argentina de Cardiología, a través de su área de investigación, hace este año, el año pasado, en el 2006, publicó en su revista un estudio que se llamó Prisma, que estudió las causas de qué se moría la gente en Argentina, y vimos que el 50% de las muertes súbitas se producen en el domicilio, es decir, que de esas 6.000 personas que fallecen, 3.000 van a morir en su domicilio y otras casi 3.000, casi la otra mitad, en la calle. Con lo cual, cualquier persona entrenada en mayor resucitación es muy importante, porque los primeros 3 minutos, claro, son los que pueden 3 minutos cambiar. de oro, que si no se atiende a la persona puede tener consecuencias fatales desde el punto de vista o de morir o de quedar con secuelas muy graves, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte y después hay un par de temas que nuestros televidentes nos han sugerido, nos han pedido comentarios, y teniendo 3 especialistas como tenemos hoy, vamos a ver si podemos acercar la información que nos piden. Bueno. Vamos a ir a la primera tanda, enseguida seguimos con más salud. Habíamos comentado en el bloque anterior sobre el Congreso, sobre las actividades, la importancia que tiene que la gente sepa qué hacer ante un paro cardíaco, ante una arritmia, ante una muerte súbita, como explicaba acá el doctor. Nuestros televidentes, entre las cosas que nos piden, nos comentan, es el interés que tienen en las sociopatías, desde el punto de vista cómo afecta la violencia, los trastornos de ansiedad, la depresión, desde el punto de vista de la repercusión que tienen las enfermedades que pueden ser cardiovasculares. ¿Qué nos puede decir al respecto, Pedro? Bueno, ese es un tema muy interesante y se ha investigado el impacto de esto que se llaman sociopatías, o sea, bueno, la enfermedad de una sociedad, y nada mejor para verlo donde hay una crisis. Situaciones de crisis como el colapso económico ruso, o la guerra de los Balcanes, o la guerra de Irak, por ejemplo, han mostrado que se acompañan de prácticamente la duplicación de las cifras de mortalidad y de morbilidad cardiovascular. A poco tiempo de la crisis del 2001, los hospitales de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires reportaron una duplicación del número de casos de infarto agudo de miocardio en las unidades coronarias. Entonces, realmente es muy común que el paciente, cuando tiene los factores de riesgo descontrolados, si no cumple con el plan de régimen y demás, atribuya que todo está mal por el estrés. Y a eso viene la contestación. El estrés no tiene nada que ver. Pero vivimos en una sociedad que la cultura es así, y bueno, sería un ideal poder modificarla. Nosotros al menos queremos llevar información, cómo podemos prevenir o evitar las consecuencias, cómo las personas tienen que hacer algún tipo de control, además de los factores de riesgo ante ese tipo de situaciones, cómo se pueden proteger. Lo comentábamos hace un rato entre nosotros, que realmente se ha notado en la población de pacientes un cambio de actitud. O sea, los pacientes hoy, o porque tienen en su historia familiar alguien que ha tenido un problema cardiovascular, porque lo han visto en su entorno, o sea, vienen preocupados porque ven morir gente joven, o porque han escuchado noticias como es esto, que estos programas de difusión son muy importantes para este tema. Tienen una actitud proactiva, o sea, vienen a buscar si se puede diagnosticar si ellos tienen alguna enfermedad o están en peligro de sufrirlo. Ahora, hay un comentario que incluso surge de algunos estudios de investigación, de los que han tenido patología coronaria, postinfarto, en su rehabilitación, los cuidados, por ahí, los autocuidados no son los que corresponden. Siguen sin tener una actividad física, con niveles de colesterol alto, no se cuidan en las comidas. Horacio, vos que estás en la parte clínica, ¿qué opinás al respecto? Claro, yo creo que es muy importante para el médico cardiólogo concientizar al paciente de la importancia que tiene, si ya tuvo
un cuadro coronario, un infarto, evitar el segundo, es decir, tenemos que hacer todo lo posible para hacer lo que llamamos una prevención secundaria, es decir, cambiando el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, en fin, todo lo que podemos hacer para que el paciente se encuentre mejor y a eso ayudarlo con las drogas. La pregunta es, ¿hay adhesión de los pacientes? Vos se lo decís al paciente. Acá lo veo que Osvaldo... Es muy interesante ese tema, es fascinante porque no sé si ustedes vieron la conferencia de Valentín Fuster, en una de ellas él muestra una estadística, no de todo el mundo, porque uno siempre piensa que los países desarrollados son los que tienen el peor problema, pero la India, África, nosotros que estamos un país intermedio, tenemos la misma problemática que en Estados Unidos o en los países centrales de Europa, ¿no? Y hay una problemática que tiene que ver con el paciente, una problemática que tiene que ver también con nosotros, con los cardiólogos. La que tiene que ver con el paciente es la que comentábamos recién, ¿no? Poca adhesión a las medidas higiénico-dietéticas. El dejar de fumar empieza unos meses, después el paciente se le va el susto y es difícil empezarlo a convencer. Al principio baja de peso y hace un ejercicio y después empieza otra vez el sedentarismo, la fiaca, que ya se ve. Y entonces la adhesión empieza a caer. Pero también es interesante lo que comentaba el doctor Fuster, que los médicos, a pesar de que sabemos la dosis de medicaciones que le tenemos que dar a los pacientes como prevención secundaria y los medicamentos que hoy se utilizan después del infarto, apenas el 25% de los pacientes están bien tratados. Y eso no es solo culpa de los pacientes, sino culpa de los médicos que no insisten. Lo escuchamos también que en el caso de la hipertensión, bueno, eso además que un altísimo porcentaje no sabe que es hipertenso, de los que saben que son hipertensos, bien tratados también se reduce mucho la cantidad de pacientes, ¿no? Es muy pequeño, claro. En algún porcentaje puede ser por propios factores individuales que no cumplen el tratamiento, pero en otros también puede tener que ver por una falta de, no sé si de seguimiento, de control estricto, no quiero atribuirle alguna causa que desconozco, pero que tiene que ver con el profesional. Bueno, es muy importante la actitud del médico para el tratamiento del paciente. Es decir, una cosa importante es que es una enfermedad silenciosa. Es decir, el paciente lo primero que te dice, yo me siento muy bien, pero tiene 20 de depresión. Entonces es difícil para ese paciente aceptar que tiene que tomar 2 o 3 pastillas, que tiene que comer sin sal, que tiene que hacer una serie de cosas. Ahí es muy importante el trabajo del médico sobre esos pacientes, porque el paciente, como dijo el doctor, lo hacen 2, 3, 4 meses bien, le bajó la presión, entonces dejan de tomar la medicación, dejan de cuidarse y volvemos al problema. Claro, nosotros pensamos que el tema prevención es un tema permanente. No se trata de tomar alguna de las patologías o las cosas evitables, informar y después que eso caiga en el olvido, porque eso hay que mantenerlo, instalarlo y mantenerlo. Pero antes que se nos vaya el tiempo, yo tengo que hacerle un par de preguntas que tienen que ver con los diagnósticos por imagen, cómo ha avanzado. Y bueno, tengo 2 especialistas, cardiólogos, pero que además de cardiólogos están específicamente en eso. Vos estás con el tema de cámara gamma, Sí, yo hago multiimágenes, ¿no? Tomografía de corazón, PET, SPECT, resonancia, y cada método tiene una indicación, y creo que quizás lo más importante, y Pedro que también está trabajando intensamente en lo mismo, es utilizar los métodos para detectar muy precozmente la enfermedad. Cuando la enfermedad se instaló, cualquier método sirve y además la clínica es suficiente y ya está, hay que tratar al paciente. Lo difícil es decidir cuándo uno va a beneficiar a una persona con un tratamiento que sabe que va a tener que ser de por vida. Quizás cuando uno lo detecta muy joven, como decía el doctor Almada,
va a tener que estar muchísimos años bajo ese régimen, y entonces uno lo tiene que convencer. Las imágenes son muy convincentes. Si uno le se han demuestra, incorporado métodos nuevos para ese diagnóstico claro, precoz. porque si uno le demuestra al paciente que, por ejemplo, tiene algún estudio por imagen y la imagen es bien sencilla de comprender y el paciente ve dónde está su problema, eso es un estímulo para el paciente, porque si uno lo puede ir siguiendo en el tiempo con la misma imagen y ve que eso va mejorando, lo estimula a seguir el tratamiento. Creo que el diagnóstico precoz es un lugar donde las imágenes van a ir ocupando cada vez un lugar más importante y van a ir creciendo en ese punto, ¿no? A lo mejor Pedro, sí, que está trabajando intensamente en eso, puede ampliar más el tema todavía. Hoy asistimos a un nuevo paradigma, digamos que con esta enfermedad silenciosa que combina los efectos de la presión, del colesterol, la obesidad, del tabaquismo, que va enfermando lentamente las arterias y deposita el colesterol a lo largo de 10 o 15 años, hasta ahora lo que se esperaba era una complicación y después entonces tratar de destapar la arteria o realizar un bypass o una angioplastía. Por eso es que la cuestión era que el paciente iba, veía al médico, el médico lo sentenciaba y decía, bueno, voy a hacer lo que el médico me ordenó. Después ese efecto del reto se iba, el paciente probaba que no se moría cuando dejaba de tomar las pastillas. ¿Y cuáles son esos métodos? Porque Y entonces ahora sí, lo que podemos hacer, en el caso de Osvaldo trabaja en la cámara gamma, nosotros lo hacemos con ultrasonido, pero en última instancia lo que miramos es la estructura y función de las arterias. Entonces, en lugar de esperar a que la arteria se tape, vamos a ver cuándo nace la enfermedad. Entonces, llegamos antes, entonces para el paciente no es tratar un número, como es un número la presión, un número el colesterol, un número la glucosa, y entonces negociar un porcentaje como en el banco. El tema es mirar su arteria y saber que la combinación de esos factores le hace mal a la arteria. Y si él lo corrige, la arteria mejora. Y lo puede mirar en el estudio junto con nosotros. Yo creo que, a modo de resumen, porque se nos fue el tiempo, tenemos mucho para trabajar en prevención primaria, que tiene que ver con esta detección temprana, precoz, antes que haya manifestaciones, y en prevención secundaria, con lo que decía Horacio, de que el tratamiento del infarto, la rehabilitación, tiene que evitar la repetición o consecuencias que no se pudo evitar el infarto, pero sí las complicaciones o un segundo episodio. Yo les agradezco mucho haber tenido el privilegio de tenerlos juntos, que hayan concurrido, y vamos a seguir ahondando y manteniendo el tema de los riesgos cardiovasculares, primera causa de muerte en el mundo, que si bien es cierto por ahí algunos dicen que se ha empezado a estabilizar, no crece pero tampoco disminuye, creo que es muchísimo lo que hay que trabajar, y nosotros como profesionales de la medicina dedicados a la comunicación, nos parece que nuestra contribución es llevar información de representantes idóneos, reconocidos profesionalmente, para que nuestros televidentes puedan incorporar, aunque sea un poco de lo que están diciendo, y cambiar el a mí no me va a pasar por qué tengo que hacer para que no me pase. Bueno, muchas gracias por la invitación y fue un placer estar y compartir con los colegas este momento. Gracias. María Inés, para nosotros es realmente un gusto estar en su despacho anunciando nuevamente una actividad que todos los años ya viene desarrollando en el mes de octubre y que tiene que ver con la concientización sobre el cáncer de mama. Bueno, nosotros somos los agradecidos realmente por el espacio que usted nos da en su tiempo, que sabemos que está muy corriendo, pero que igual nos está dando su tiempo. Este es el tercer año que hacemos la caminata con Avon para concientizar a las señoras sobre el cáncer de mama, a la comunidad en total, no solo a las señoras. Y bueno, los invitamos a todos a participar. Ese aporte de cada uno, que son 5 pesos, nos ayudan a mantener el móvil. Este móvil es una maravilla porque ha recorrido el país y 88.000 mujeres han pasado por el móvil totalmente gratis. Y cuando realmente se ha detectado, esa persona tiene seguimiento y esa persona se opera y esa persona tiene tratamiento. Nosotros el año pasado estuvimos presentes, realmente era emocionante ver la convocatoria, la cantidad de gente, creo que fueron más de 11.000 personas que hubo ese día, ¿no? Es una maravilla porque también hay una adrenalina distinta, saber por qué está uno caminando, ¿no? Y saber a quiénes va a llegar. Y es un mensaje de solidaridad de todos juntos.
Claro, y tiene un efecto multiplicador, porque desde una actividad saludable, de una caminata, algo aeróbico, se está reivindicando la importancia del control a tiempo, lo que puede ser a través de una simple mamografía, que eso permite que más del 90% de los cánceres de mama detectados en forma temprana sean curables. Tal cual, esa es la diferencia. Está perfectamente explicado, doctor, usted lo hace maravillosamente, así que muchas gracias. No, por Pero es favor. así, es la diferencia entre, digamos, la vida y la muerte, es la detección temprana. Nosotros escuchamos testimonios de participantes, incluso de embajadoras de otros países que estaban presentes, Exacto. y que nos comentaban el miedo común que por ahí tiene la mujer, en este caso, de encontrarse un nodulito con toda la fantasía, y bueno, el cambio que significa poder detectar a tiempo ese nodulito que a veces con la palpación no se nota, porque el procedimiento curativo que posibilita, si no fuera así detectado a tiempo, no se podría realizar. Tal cual, eso está perfecto, es así. Y bueno, es decirles a las señoras que el móvil es un esfuerzo muy grande. Agradecemos a la firma Bon, y que el móvil va a estar el día 22, a partir del día 22, haciendo mamografías gratuitas, pero lamentablemente más de 40 por día no se pueden hacer porque no tenemos capacidad. Es un aporte que damos para la sociedad, pero bueno, no podemos solucionar todo. Pero están invitados. El móvil va a estar en Rosedal, cerca de la esquina de Figueroa Alcorta Y Sarmiento, exacto. Ese es el lugar que hemos pedido, que se nos otorgó. Bueno, estamos con los últimos movimientos para poder tenerlo ahí. Y bueno, están invitados. Yo lo que les pido es paciencia y saber que, bueno, por orden de llegada serán 40 personas por día. Perfecto. Y el sábado anterior, el 20, es la caminata a las 10:30. Exacto, a las 10:30 de la mañana en Costanera Sur. Costanera Sur. Exacto. Bueno, nosotros vamos a pasar dónde inscribirse y cómo pueden participar, porque además de la caminata también hay una carrera. Exacto, está la carrera de los 5 kilómetros y la caminata de los 5 kilómetros también. Y la carrera es para los corredores ya que están, ya saben ellos ya perfectamente, y la caminata es familiar. Estamos esperándolos a todos, a la familia, porque es algo, realmente se vive como dijo usted, una emoción distinta, algo que realmente llena el espíritu. Nuestras felicitaciones. Gracias a usted. Bueno, por todos los esfuerzos que hacen y bueno, por esta lucha que lleva más de 85 años ya. Sí, hemos cumplido los 86 y realmente la razón de ser del Alza, que es la prevención. Bueno, fuerza y mucho éxito. Gracias a ustedes y a su equipo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo 11:30 en Metro. Sí. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Nos encontramos nuevamente el próximo domingo 11:30 en Metro. También nos pueden escuchar en Radio Cultura los martes 20 horas. Hasta el próximo domingo.